Bueno, bienvenidos a Un Café con Expertos en TDAH. Esta innovadora serie reúne a los principales referentes dentro del campo de la salud mental infantil en el mundo sobre el TDAH y su evolución en la vida adulta. En el corazón de estos hay una pregunta profunda. Sabemos que las demandas de los servicios en salud mental está aumentando. Sabemos que ese aumento nunca puede ser alcanzado solo por profesionales. Entonces, ¿cómo pensamos de manera diferente sobre la salud mental? ¿Qué podemos hacer diferente? Sean todos bienvenidos a disfrutar de esta experiencia colectiva sobre el TDAH a lo largo de la vida. Estaremos compartiendo 3 preguntas con nuestros invitados, quienes colaboran en nuestro propósito para que otros profesionales tengan la oportunidad de escuchar sus enriquecedoras experiencias. ¿Quiénes somos? Yo, Norma Echavarría, soy médica psiquiatra, presidenta del capítulo de TDAH de la Asociación Argentina de Psiquiatras, soy International Fellow de la Asociación Americana de Psiquiatría, miembro de la Asociación Americana Hispánica de Psiquiatría y de la Federación Mundial de Déficit de Atención. Y quien me acompaña, nuestra vicepresidenta, que hoy, ahora, en esta oportunidad no nos puede acompañar por un tema personal, es la licenciada Eleonora Giusti, psicóloga clínica y terapeuta familiar, vicepresidente del capítulo de TDAH de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, profesora titular de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, profesora de la Asociación de Neuropsiquiatría Argentina y miembro de la Asociación Argentina de Terapias Cognitivas. Bueno, y ahora, que es mi momento, vamos a presentar a la doctora Carolina Remedi. Es un placer, Caro, tenerte acá. Ahora voy a presentarte oficialmente, pero quiero que sepas que es un placer tenerte aquí. La doctora Carolina Remedi es especialista en psiquiatría infanto-juvenil, es miembro titular de AAPI, la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, es doctora en medicina, docente de psicofarmacología y psiconeurobiología, carrera de especialización en psiquiatría infanto-juvenil de la Universidad Católica de Córdoba, es docente de la carrera de especialización de neurología infantil de la Universidad Católica de Córdoba, directora médica de la Fundación Henry Laborit, staff del área de psiquiatrías y trastornos del espectro autista y centro de estudios y tratamientos de epilepsia y sueño, CETES, y Fundación FETENI, miembro honorario de la Asociación Instituto Argentina de Psicoterapia Integrativa y API desde la psiconeuroinmunoendocrinología, asociación avalada por la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas, ALAPSI, y por la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunoendocrinología, FLAPNIE, miembro titular de la Asociación Americana de Psiquiatras Hispanos de Estados Unidos, y bueno, y tengo el placer de darte la bienvenida, Carito, a este café. Muchas gracias, Norma querida. Es un placer estar tomando un café virtualmente con ustedes. Bueno, en esta oportunidad, como te dije antes, vamos a tener 3 preguntas que vamos a plantearte, que ya te hicimos llegar, y sentite libre de contestarlas con toda tu genialidad. Bien, vamos a la primera. Como investigadora, psicóloga, médica, coach, docente, siendo uno de los principales referentes en este campo, ¿qué te ha llevado a trabajar con la población con TDAH? Y en tu opinión, ¿cómo es que tus intervenciones marcaron una diferencia? Ahora sí, Una de todo las tuyo. cosas que más me llamó la atención cuando empecé a ejercer mi especialidad fue esta un poco contradictoria, diría yo, bastante contradictoria antinomia entre la gran capacidad que estas personas tienen para la disatención y la gran dificultad que tienen para lo que es la capacidad de organización, la capacidad ejecutiva, la capacidad de toma de decisiones. A veces uno se mueve con algunos estereotipos que particularmente han sido difundidos por los medios, como el niño Tom Sawyer, que es este chico curioso, travieso, divertido, con los anteojitos redondos. Ese es el prototipo de un chico con un déficit de atención, que de por sí hasta es un prototipo en el género también, porque eso impone todo un marco social. Pero en realidad, ¿por qué digo esta contradictoria antinomia? Porque lo que
yo fui observando en mi práctica clínica, más allá de toda la literatura que existe alrededor de este gran campo, es que son personas que tienen vidas difíciles, con muchos obstáculos. Son personas que en realidad terminan teniendo un funcionamiento como muy satelital respecto de las sociedades en las cuales les toca insertarse, y las dificultades posiblemente no están ancladas en la infancia. Al contrario, diría yo, se van ampliando y se van diversificando en la medida que tienen que afrontar las demandas de la vida. Esto realmente me llevó a pesquisar un poquito más lo que uno toma como una observación clínica propia y poder entender que hay algunas intervenciones que uno las tiene que sacar del foco de la estandarización, para poder aplicar una argamasa más propia en esto y O entender sea, que hecho a medida, digamos, Caro. a eso iba, justamente, que el objetivo no es el control inhibitorio, sino la calidad de vida. Y la calidad de vida es un concepto muy amplio, porque justamente, por eso te comentaba de lo de Tom Sawyer, porque me parecía hasta un prototipo en esto. ¿Cómo pasa con las personas con autismo? Son cuestiones ligadas al desarrollo temprano y no es así. Con esto se vive. Más del 70% de los niños que empiezan con este tipo de cuadros desempeñan y desarrollan sus vidas con esto. O sea, esto es un modo de estar en la vida. Eso es lo que yo pude entender en el tiempo y donde no hay un solo abordaje. Si, a ver, a mí me gusta pensar que el cerebro no es una estructura compacta, me gusta entenderlo como un ecosistema, como un sistema de múltiples entradas que nos da muchas posibilidades de intervención. Entonces, yo como médica y trabajo mucho en el área de farmacología pediátrica, psicofarmacología, entender que no es que una persona está mejor por la intervención de un fármaco, sino por el esfuerzo propio que ha hecho para superar las dificultades y porque hay un gran ensamble de gente, de contextos, de circunstancias que pueden abonar el desarrollo de esa existencia. Qué importante lo que decís, porque a veces nos encontramos, y vos lo verás todo el tiempo, ¿no? Con esta dualidad, como que los padres piensan que el malestar de sus hijos es real, pero que también hay un malestar cuando alguien les ofrece un tratamiento con una medicación, como que van a ratificar, está como condenado, lo van a medicar y eso es terminal. Y me parece que esto que decís es súper importante para papás que escuchen, que la medicación de alguna manera va a formar parte de un eslabón, de una cadena de acciones que la misma personita va a llegar a expandir a lo largo de su crecimiento, ¿no? Siendo un adulto, también lo va a poder hacer. Sí, esta es la palabra, que va a expandir sus posibilidades adaptativas. Y esto es fundamental. Bueno, El eso es concepto que hay buenísimo. que manejar acá es el de supervivencia. Sí, A me mí me parece. gusta mucho esta propuesta de Miguel Ángel García Coto, a quien aprecio muchísimo y por supuesto soy una seguidora de todos los desarrollos conceptuales de Miguel, donde él dice que el diagnóstico es una hipótesis de trabajo, no es un rótulo, no es un consenso social, es una hipótesis de trabajo, porque esto también es un prejuicio cultural. El día que nosotros, al menos en nuestra área de especialidad, nos cansemos de trabajar contra los prejuicios, nos vamos a tener que ir de la profesión. Porque aún en pleno siglo XXI sigue siendo muy difícil hablar desde la racionalidad y soslayar el pensamiento mágico. Qué importante Por que eso es es esto, importante el diagnóstico. es muy importante porque para nosotros es como el mapa, ¿sí? Vos decís esto es una hipótesis de trabajo y yo uso mucho la metáfora de que esto es el mapa, ¿sí? Me permite La caminar, hoja de pero ruta, es sí, la sí, hoja de ruta y es una hoja de ruta que va cambiando, no puede ser una hoja de ruta totalmente, estática que va total. cambiando, pero nos da oportunidad de hacer cosas que permiten ese bienestar que me parece el objetivo máximo que podemos tener. Bueno, Caro,
Un placer, de nuevo, te lo repito. Aparte tenemos esta posibilidad de hacerlo en español para nuestra comunidad. Bueno, Carolina, ¿qué has logrado al involucrarte activamente en este campo? Y la otra pregunta, y si querés lo dividimos en dos, si encontraste condicionamientos, ya sea culturales, sociales, de género o de edad en este camino, ¿no? O sea, ¿qué lograste vos al involucrarte en este camino? Lo curioso, Norma, es que si bien esta condición del neurodesarrollo tiene una fisonomía muy clara, en diversas sociedades, no es que hay tanto cambio sintomático en la especificidad sintomática, pero sí es cierto que la cultura, cada cultura exige distintas habilidades adaptativas. Y eso es fundamental, porque hay culturas en donde esta condición en realidad pasa desapercibida y otras en donde la alta ejecución, el dominio sobre el tiempo, la toma de decisiones, la multitarea es un Sí. sine qua non. Entonces, esto condiciona mucho el desarrollo de ese sujeto. ¿Cuál es la Y por otro expectativa, lado, dirías vos, de esa sociedad? ¿Cuál es la sí, expectativa que tiene sí, sobre su funcionamiento? Tipo una sociedad como la japonesa, pongámosle, ¿no? De totalmente, altas totalmente. expectativas, o coreana, ¿no? Del sur, que es esa ¿Mm? expectativa tan alta de rendimiento. Sí, y por otro lado, también cuando yo hablaba de este personaje de Tom Sawyer, que también decía que eso mismo en sí es un estereotipo, porque nos cuesta mucho aún hoy en día diagnosticar a las niñas, adolescentes y mujeres con déficit de atención, que además tienen una altísima comorbilidad. Y como la mujer de por sí, el cerebro de la mujer es bastante heterogéneo, en su funcionalidad. Cuando alguna de esas cosas van mal, todo va mal. Y realmente esto suscita un sino muy estigmatizante en la condición y en el rol ¿eh? esperado en la mujer. Más allá de que tenemos una sociedad aparentemente mucho más abierta, lo que uno ve es que más allá de todos los movimientos que hay en pro de abrir un poco la mentalidad, por ejemplo, en nuestra sociedad sigue teniendo expectativas muy claras respecto del rol femenino y el rol masculino. Ujú, Y no lo estoy diciendo como un concepto sexista, sino que ujú. esto, así como al varón le demanda una exigencia a nivel de la adaptabilidad laboral y la productividad, a la mujer le demanda productividad en otros aspectos de la vida, donde además se ve muy mal que una mamá se olvide de ir a buscar un hijo al colegio, que O sea, pasen muchas cosas que le pasan. esto es parte de lo que vos decís, que de acuerdo a esto, y me parece interesantísimo, me acuerdo todavía cuando en la APE dimos esta charla de mujer y TDA con tan poquitos, pero vamos a volver. Y tú hablabas Por del supuesto cerebro que sí. femenino, que fue tan fascinante, que tenemos que repetirlo, pero qué importante que digamos que esa cuestión en el género, en el desorden del neurodesarrollo, y creo que también puede pasar lo mismo con el espectro autista, donde hay una dificultad, Sí. ¿no? También para percibir, porque ahí tenemos más sesgo con respecto al sexo, pero qué importante que las demandas culturales puedan ejercer otro obstáculo, ¿no? Con respecto a Ujú, la mujer y las ujú. expectativas. En tu Claro. caso como profesional, en tu carrera, Carolina, donde vos vas a armar y vas a empezar a hablar, ¿qué recordás que pasaba? Porque hace muchos años que estás en esto. ¿Cómo fue la recepción de cada vez que tenías que hablar o planteabas vos a una familia el tema del diagnóstico o esta hoja de ruta? ¿Qué te pasaba o qué sentís que generó eso? Básicamente mucha inquietud, pero no inquietud para conocer, sino inquietud desde el temor, desde el estigma, Mm, desde el miedo al estigma. ¿Y por qué te digo esto, Norma? Porque una cosa que también he podido aprender con el tiempo, más allá de lo que uno va estudiando, es lo que uno va aprendiendo a escuchar con las familias con las que uno trabaja,
es que generalmente a la consulta viene un niño con alguno de sus dos papás no diagnosticados. Entonces, cuando uno propone un trabajo en los límites, está suponiendo, presuponiendo que hay una familia que puede trabajar con los límites. Y eso es un error, es un prejuicio médico, es una equivocación, es una falacia médica. Y por otro lado, también he entendido que estas personas, hablo de personas porque no me refiero a niños solamente, estas personas no es que tienen una avería en el foco de atención o se sobreenfocan, sino que tienen un foco de atención distinto, con lo cual priorizan distintas cosas, se motivan por distintas cosas, y eso exige a uno tal vez proponerse una sintonía más fina en el trabajo, porque uno no está acompañando para la inserción escolar, sino uno acompaña muchas veces en una elección en la vida, la elección de un trabajo, la elección de una pareja, la elección de un lugar de residencia. Es tanto más lo que uno acompaña a la familia, más allá de dar un diagnóstico, y muchas veces uno no es consciente de eso. A mí me pasa, yo hace 30 años que soy médica, y bueno, y los pacientes se van poniendo grandes, y bueno, tengo la suerte de poder ver los hijos de algunos pacientes, y uno ahí reflexiona en lo importante que ha sido la palabra. Ahí uno se da cuenta que la palabra tiene tanto peso químico como el fármaco. Qué bueno, y yo doy fe de tu actitud con las familias, tan amorosamente te he visto y he escuchado a todos los que han trabajado, que eso es muy importante, es decir, cómo es el vínculo, ese acompañamiento que vos dijiste, en una situación que va a ser a lo largo de la vida. Súper importante, y me hace pensar muchas veces en esto que dice Bartley, que él ahora cada vez que ve que viene un niño a la consulta, sus padres son por protocolo evaluados, ¿no? Porque creo que eso es una Totalmente. necesidad para que Sí. no vuelvan a experimentar un fracaso. No solamente no somos buenos, no veníamos antes, sino que ahora no podemos con esto. Entonces yo creo que es doble la sensación. Pero qué importante esto que decís, Caro, porque nos pone a todos como profesionales en el desafío de cambiar nuestro lugar, ¿no? Salir un poco solo detrás del escritorio y ponernos a mirar el todo de ese impacto. Bueno, podríamos quedarnos horas hablando, como siempre, pero bueno, nada, contame hoy y contanos en qué paso del camino a través del TDA, y yo digo, vos tenés un camino muy amplio hecho en todos tus órdenes, pero de esto, del déficit atencional, sentís que estás hoy y cómo imaginás el futuro del campo del TDA, ¿sí? ¿Cómo lo imaginás, cómo lo visualizás con toda tu experiencia, Caro? Voy a tomar 3 cosas de las 3 preguntas que nos han hecho, que me parecen palabras muy claves para contestarte la última. En la primera, ¿qué me llevó a trabajar con estas familias? En la segunda, si encontré condicionamientos. Y en la tercera, ¿cómo imagino el futuro? En realidad, más que imaginar el futuro, es decirte un poco lo que estoy aprendiendo en el presente, a recontextualizar algunos diagnósticos, entendiendo cuál es el corazón del concepto de la palabra neurodiversidad. Y entender que el cerebro es único, el cerebro de la persona es único, que puede tener distintas fortalezas y distintas debilidades. Eso es lo que determina que más allá de un diagnóstico, debamos entender que debemos hacer un traje a medida y que, a ver, ¿cómo veo el futuro del déficit de atención? Lo que veo en el futuro es un trabajo en la neurodiversidad, es decir, un trabajo que nos permita aprender a convivir. Segundo, promover, no obstaculizar, promover el pensamiento divergente.
Si hay algo que a mí me encanta, que he escuchado una vez, de la descripción de las personas con esta condición, es que son flores de crecimiento tardío, como son las camelias y las magnolias. Qué lindas. Bueno, Porque si vos lo tienen una miraras, neotenia más sí, extensa, como sí, una infancia más prolongada, pero eso es algo de la evolución, eso se ve mantener cada la uno a su curiosidad. tiempo, cada uno tiene Sí, su tiempo, ¿no? porque esto tiene que ver con la supervivencia. ¿M? Una humanidad que pueda conservar una cierta candidez y una cierta juventud es una humanidad que va a sobrevivir. No lo estoy diciendo como una expresión de deseo, sino hacia dónde tenemos que ir, Ujú. desde el déficit de atención, desde el autismo, Bueno, pensás que el desde nombre es aquello algo que... que cambiarías, ¿no? Coincidís con ¿eh? nosotros que el nombre no ayuda a Sí, creo que hay esta un condición, paraguas ¿no? que Ujú. subsume muchas de estas cosas, que no les quita identidad, pero las pone bajo una identidad más abarcativa, que es la neurodiversidad. Ujú. ¿Mm? Bueno, buenísimo, porque en realidad parte de lo que también vos estás planteando, Caro, es una necesidad de también hacer más amplio este mensaje, ¿no? Salir un poco de solo el hecho de pensar que la salud mental es un diagnóstico, ¿no? Y la salud mental es el derecho que tenemos todos los individuos y que debemos ejercerlo desde nuestro cada día cotidiano, Por ¿no? supuesto que sí. Pero bueno, me Y parece, que y no un estamos último, solos, no, y pertenecemos a eso una familia, a un contexto, a una comunidad. en épocas Bueno, como las que vivimos, más que nada, reforzar más la razón. salud familiar que nos parece vital y que en estos problemas está tan puesta en estrés, tan puesta expuesta a Sí, constantes situaciones que son muy, pero muy dañinas para todo el grupo familiar, no a solamente tantos para desafíos. Mm, tantos sí, desafíos. sí. Último mensajito, Carolina, ¿qué nos dirías? A ver, home take message, ¿con qué nos, la Home take perlita, message. sí, qué nos das para que nos quedemos con esta frase de Carolina? Que ¿Qué nos dirías? salgamos de los estándares, que Mm, nos animemos más a ver más allá de la condición diagnóstica, que podamos cuidar a los que cuidan también, mm. mm, que no tengamos una mirada tan escotómica y que no miremos como una foto congelada. Quienes trabajamos en el neurodesarrollo tenemos la posibilidad de ver un horizonte más allá de ver una foto congelada y tenemos que pensar en eso. Bueno, qué lindo. Sí, a mí me gusta eso y siendo madres las dos sabemos que esto es un continuum, ¿no? Esta situación de tener distintos tipos de approach a distintas edades, pero estar ahí, ¿sí? Dando esa contención Sí, necesaria y porque tan algo que se necesaria en estos describe momentos. mucho de esto es la altísima tasa de comorbilidad. Y más allá de la comorbilidad, uno piensa, hay tantas otras contingencias en la vida. Entonces, a veces es como un juego de cartas muy complejo esto. Y así es el cerebro. ¿Mm? Me parece buenísimo porque más que nada es el tema de la persona, no lo que dijimos antes, es la persona y las posibilidades de su bienestar como un derecho y ayudarlo a que encuentre su lugar a veces, no es encajarlo donde dice la sociedad que debe entrar, ¿no? Que encuentre Claro su que sí. lugar. Bueno, Carolina Remedi, un placer total, doctora Remedi, un placer, un orgullo que en Argentina tengamos esta doctora, esta profesional y amiga entrañable. Bueno, más que agradecidas, Eleonora va a estar muy feliz al ver esto, pero bueno, nada, estamos muy agradecidas y es la intención Bueno, de este Norma. espacio abrir este diálogo, a generar esta red en donde podamos también generar el estímulo para los nuevos profesionales y que se animen a entrar en estas áreas. ¿Sí? Exactamente. También hay que acompañarlos a ellos. Ah, ¿Mm? por supuesto, por eso es Esa es un una cuota aprendizaje. pendiente que tenemos los que hace más años que estamos en esto. Bueno, estamos ¿Mm? por eso, estamos haciéndolo. Así que mil gracias, Caro. Un abrazo Gracias a vos, enorme Norma. y gracias Un y beso grande. gracias. Y ya nos veremos en Córdoba. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Besito. Chao. Gracias a Hasta vos. luego. Chao, chao.